¿Qué teorías de la conspiración resultaron ser ciertas pero la mayoría de la gente todavía no las conoce? La gran conspiración de los coches de la calle, el hecho de que Estados Unidos tuviera uno de los sistemas de transporte público más avanzados y desarrollados del mundo en la década de 1950, y que fuera deliberadamente reducido, detenido y desmantelado de forma concertada entre el gobierno, GM, Ford y otras empresas automovilísticas, lo que condujo a la promoción y expansión de las ineficientes y despilfarradoras extensiones suburbanas que dominan Estados Unidos en la actualidad. Todo ello con el principal propósito de vender más coches. Propaganda Due, una logia masónica italiana que incluía a muchas personas de alto nivel. Las cosas que tramaban son una locura, y también dieron lugar a que el gobierno de Italia aprobara una ley que prohibía las sociedades secretas. Estaban detrás de los asesinatos de periodistas, de la toma de posesión de la prensa, de la política gubernamental, de los atentados, etc. Que hay una red mundial de tráfico sexual perpetrada por la élite, pero si lo mencionas, todo el mundo dice, así que crees que se venden niños en Wi-Fi, y que están retenidos en el sótano de una pizzería de DC al azar. No, creo que esa tontería es la razón por la que todo el mundo descarta el tráfico de personas como un pánico moral. Está sucediendo. Dos expresidentes y un príncipe estaban cerca con el líder de la misma, y por lo menos no estoy debatiendo su posible participación porque eso secuestraría el punto de este comentario. Saben más de lo que están dejando al respecto. Quiero decir, FFS, el juicio de Maxwell comienza el próximo mes. ¿Cuántas personas realmente lo sabrían si se les detuviera y preguntara en la calle? Todo el mundo conoce el meme de Alex Jones diciendo están convirtiendo a las ranas en homosexuales, pero en realidad no estaba del todo loco porque confirmaron que una sustancia química en el agua de la que hablaba provocaba cambios de sexo en algunas ranas. En realidad no sabemos si Hitler murió en el búnker. El cráneo que se decía que era suyo resultó ser el de una mujer. OVNIs. Me ha sorprendido que el gobierno haya admitido las afirmaciones de los pilotos y otros funcionarios y los informes de los ciudadanos como legítimos. Por supuesto que hay elementos no identificados, pero relacionar eso con los extraterrestres no es lo que admitió el gobierno. Lo que es mucho más preocupante porque es probable que sea alta tecnología de otro país como China o Rusia. En realidad no estoy tan seguro. Hubo un tiempo en el que el bombardero B-2 era alto secreto. Un verdadero proyecto negro. Incluso la Armada y la mayor parte de las fuerzas aéreas no lo conocían porque la tecnología que contenía era, y sigue siendo, un conocimiento muy sensible y avanzado. Entonces compáralo con el F-117 Nighthawk, donde durante las pruebas y el desarrollo, había como 20 personas que lo conocían. Tengo un buen amigo que es un ávido astrónomo. Es solo un aficionado, pero lo ha estado haciendo desde que tenía como 10 años y sabe lo que hace. Él vive a unas 50 millas directamente al norte de una base de la Fuerza Aérea que era conocida, en ese momento, por tener hangares negros para el mantenimiento general de material totalmente clasificado. Una noche estaba observando y se sorprendió cuando una gran forma negra cubrió las estrellas. Levantó la vista de su telescopio y lo vio a simple vista. Ni idea de lo que era. Un ovni real, sin luces, sin sonido, nada. Así que tenía un amigo, un colega astrónomo, en la Fuerza Aérea en esa base, y le preguntó si sabía lo que entró anoche como a las 2 de la mañana. Su amigo le garantizó que no entró nada, y que todos en la base estaban durmiendo. 10 años más tarde, obtiene su respuesta cuando está observando y ve una forma muy similar. Le pide a su amigo un poco de ayuda, y su amigo le dice que sí, que recibieron algo, pero que no puede decir lo que es. Así que llamó a su cuñado que vive allí para que fuera a comprobarlo. Pasa por la base y ve un B-2 sentado en la pista. Seguro que es lo mismo. Creo que muchos de los ovnis y objetos extraños de los que oímos hablar en las noticias son algo similar. Un vuelo de prueba de un avión de concepto o vuelos de aeronaves aún clasificadas como un Señor 71 o aviones similares, casi seguramente para los Estados Unidos, México o Canadá. Es decir, seguro que podría ser chino o ruso, pero esos están muy lejos, incluso con el reabastecimiento de combustible en medio del océano en el espacio aéreo internacional. Y tampoco es sorprendente. Muchos aviones están clasificados no tanto por sus capacidades, sino por la tecnología que hay detrás. Después de todo el mundo puede reconocer que existe un F-22, pero gran parte de la tecnología del F-22 sigue siendo clasificada. Y algunas personas dicen, no,
Eso es imposible. Habría escuchado algo. Y mi respuesta es, no necesariamente. La mayoría de los aviones son más grandes de lo que uno piensa, como un F-22 es enorme, mucho más grande que un F-16, y es sorprendentemente silencioso, más silencioso que la mayoría de los aviones de su tamaño a una altitud aproximada. He visto el F-22 en una exhibición aérea y, a menos que estés directamente detrás de él, es significativamente menos ruidoso que un F-16, y no lo oirás hasta que haya pasado por delante de ti, aunque no vaya ni de lejos a la velocidad del sonido. El gobierno ha estado suprimiendo tecnologías para mantener las industrias vivas, los coches que funcionan con agua, el dispositivo de energía de Tesla, las baterías que funcionan demasiado bien, la terapia con células madre, etc. El rey de España evadía dinero, y tiene negocios muy sucios debido a su total inmunidad legal que le autoriza. La Constitución no ha cambiado en cuanto al actual rey, a hacer literalmente cualquier cosa. Tor era un programa del gobierno. El gobierno de Estados Unidos, a través de la CIA, estuvo detrás de todos los golpes de Estado contra los gobiernos nacionalistas en América Latina en los años 50, 60 y 70, Guatemala, Brasil, Argentina, Uruguay, Chile, etc. Los fabricantes diseñan sus productos para que fracasen y nos convirtamos en consumidores habituales. Creo que empezó con las bombillas. En la década de 1920 los competidores de las bombillas se reunieron y acordaron dejar de hacerlas durar mucho tiempo. Actualmente hay una bombilla que lleva encendida desde 1901, obviamente una bombilla anterior al plan. Las conspiraciones y la colusión ocurren todo el tiempo. Los poderosos líderes mundiales y las corporaciones se confabulan y mueven los hilos. La razón por la que la memoria RAM de DDR4 era mucho más cara que la de DDR3, y el precio nunca bajó, fue porque los fabricantes se confabularon para mantener todos sus precios altos y no ser competitivos. El hundimiento de Lusitania era un transatlántico civil, pero llevaba un alijo de municiones. Esa información se filtró deliberadamente a los alemanes y ellos hundieron el barco, causando indignación en los Estados Unidos, y generando apoyo público para la entrada de los Estados Unidos en la guerra contra Alemania. Esto no fue lo único que se utilizó para generar apoyo público para ir a la guerra contra Alemania. Alemania pidió a México que atacara a los Estados Unidos. Si los Estados Unidos decidían declarar la guerra a Alemania, y esto también se utilizó para provocar la ira contra Alemania. Que el gobierno de Estados Unidos y otras agencias vigilan activamente 4chan, y lo monitorean ya que es un foro colectivo anónimo donde la gente puede decir libremente lo que quiera. También que Israel y otros múltiples grupos centrados en Israel publican activamente hilos de deslizamiento con el fin de impulsar agendas, y generalmente bombardean ciertos tableros con cosas inútiles con el fin de alejar a la gente y fragmentar las comunidades. No creo que mucha gente sepa que han encontrado el origen de la historia del hombre de Tuareg. Básicamente, la historia se remonta a los años 50, cuando un hombre fue detenido en un aeropuerto en algún lugar de Asia. Su pasaporte decía que era de un país llamado Tuareg. El país no existe. La policía no pudo averiguar quién era, y lo llevó a una habitación de hotel del cuarto piso. El hombre desapareció sin que los guardias lo vieran. Se ha especulado mucho sobre quién era el hombre. El agente secreto fue probablemente la mayor teoría. Toda la historia se basó en un hecho real, pero ni de lejos tan intrigante como las teorías conspirativas. Con el tiempo se convirtió en una leyenda que se menciona mucho con historias como la del hombre de Somerton. Recientemente se ha encontrado la historia original del hombre de Tuareg, y es muy diferente a la leyenda en la que se ha convertido. La razón por la que el GMS, glutamato monosódico, tiene una mala reputación es porque Occidente considera la cocina asiática como peligrosa o sucia, y hace una correlación entre los dolores de cabeza, las palpitaciones, etc., y el GMS sin datos científicos concretos que lo respalden. En realidad, el glutamato no tiene efectos negativos para la salud, y lo único que ha hecho es potenciar el sabor umami. La CIA ayudó a traficar con montañas de coca en los Estados Unidos en los años 80 para desviar los beneficios a los escuadrones de tortura asesinato de la derecha en América Latina para acabar con la gente que protestaba por una vida mejor para las mayorías pobres. Además, el dinero de la CIA y del gobierno saudí aliado creó el movimiento que sería rebautizado como Talibán. El control del clima. Cuando saco el tema mucha gente pierde la cabeza. Está en Google, por el amor del Señor.
Operación Northwoods y MKUltra. Sí, el gobierno hizo experimentos en humanos con LSD en ciudadanos estadounidenses sin saberlo. Sí, el gobierno tenía un plan para bombardear la infraestructura de Estados Unidos y culpar a los cubanos. Ataque de falsa bandera. Pero esto no es como esos planes que se hacen pero nunca se usan. Todo el Estado Mayor Conjunto y la CIA apoyaron la implementación de los planes. JFK fue la única razón por la que no sucedió. ¿No me creen? Está bien. Haz tu propia investigación. Probablemente sea mejor que creer a un tipo en Reddit.